Una amiga me contó el otro día algo que vivió con su hijo y que la movilizó mucho y que tiene que ver con la maternidad, lo que es ser madre, lo que esos vínculos de madre e hijos nos hacen sentir y bueno, quería compartirlo un poquito con ustedes. La cosa es que vivió una situación con su hijo que le hizo revivir su historia personal. Y entonces eso le generó angustia, enojo, en fin, se sentía súper mal con esa situación, le dieron ganas de llorar durante varios días y bueno, nosotras nos vimos unos días después y entonces me contó todo esto. Cuando me contó la experiencia, que no tenía nada de grave en sí, o sea, era simplemente que no habían elegido a su hijo para hacer algo en la escuela, no voy a dar más detalles, que entiendo que a un niño eso le pueda doler o no, pero digo, no es algo hiper grave en sí. Entonces, yo lo primero que le pregunté fue, bueno, pero ¿cómo está tu hijo? Y me dijo, no, él está súper bien, me dijo que él no lo quería hacer, no quería hacer eso en la escuela, no quería que lo eligieran a él. Vivió súper bien la experiencia, está todo bien con la escuela, con la maestra, con sus compañeros, o sea, él está súper bien, no, esa experiencia no le afectó para nada. Y ahí fue que me di cuenta y que le dije, pero amiga, entonces él está viviendo la situación desde otro lado. O sea, a él no le está afectando, no le está generando nada. Seguramente en unos años ni se acuerde de esta situación. O sea, no es algo que le haya marcado. Lo está viviendo bien. No le pasó nada grave. ¿Por qué te amargás así? Date cuenta que en realidad lo que te está amargando es tu historia. Porque bueno, ella tiene una historia muy fuerte con su familia y con las exigencias y tal. Y bueno, por eso es que le genera todo eso. Pero entonces yo le digo, pero amiga, creo que tenés miedo que tu hijo viva lo mismo que viviste vos y que pase por el mismo sufrimiento que vos pasaste, que la pase mal, que esta situación lo traume. Y entonces tenés mucho miedo y eso te genera angustia, rabia, te moviliza todo, ¿no? Les cuento toda esta situación porque es como un ejemplo de lo que quiero decir, pero obviamente que yo también lo viví y lo vivo cotidianamente. Creo que es algo que si sos madre lo vivís por lo menos una vez, porque nadie tiene completamente sanados sus traumas o todos sus traumas sanados. Como me decía mi psicóloga cuando yo iba a terapia, ella me decía, hay situaciones que son como un elástico. O sea, que tú estás en el presente viviendo esa situación ahora, pero esa situación te lleva como un elástico a una situación o de tu infancia, a una situación que te generó un trauma, a una situación dolorosa. Entonces vos, claro, estás viviendo el presente con esa situación, pero estás sintiendo como todas las emociones de aquella otra situación. Ni siquiera sos objetiva cuando te pasa esa situación es elástico, que le llamo, y que mi psicóloga le llamaba así. No lográs como mirar la situación desde afuera y decir, ok, pasó algo grave, no pasó algo grave. En esta situación de mi amiga, mi hijo está bien, no está bien, la pasó bien, no la pasó bien. No podés, porque estás viviendo tu trauma de vuelta, viviendo esa situación de antes de vuelta, estás viviendo cosas que tienen que ver con tu pasado, con tu historia, y claro, como esa situación no está resuelta, no podés resolverlo ahora tampoco con otra situación nueva. Fue lo que le dije a mi amiga, ¿no? Le dije, me parece, amiga, que tenés que tratar de poner una distancia entre todos tus sentimientos y la situación en sí, y como analizarla, decir, ok, mi hijo está bien, a él no le generó nada, es lo que importa porque en realidad es algo de él con la escuela. Seguramente en unos años nadie se acuerde, o capaz sí, pero más por lo que ella vivió que por lo que el hijo vivió y lo que pasó en la escuela. Tenés que tratar de entender que tu hijo no es vos, o sea que él vive las cosas desde otro lado, de otra manera, él siente distinto y no va a tener los mismos traumas que vos. Puede pasar que tenga algún trauma que vos lo hayas vivido también. No estoy diciendo que no pueda pasar, pero hay que entender que aunque sea el mismo trauma, él capaz que lo va a vivir distinto y va a tener otras emociones vinculadas a esa situación. Entonces, bueno, es súper difícil eso porque tendemos a creer que nuestro hijo, va a vivir lo mismo que yo, va a sufrir como yo, le va a pasar lo mismo que a mí, va a sentir lo mismo que yo sentí. Y no, o sea, es otra persona y hay que ponerse en su lugar. Y aparte, como madre, nuestro rol también es acompañar a nuestros hijos. Entonces, claro, si vos estás con todas esas emociones que desbordan
y sin poder ponerte en el lugar de tu hijo, no lo podés acompañar bien, es imposible. O sea, por eso es tan importante sanar uno primero, tratar de bajar todas esas emociones, tomar distancia, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le está pasando a mi hijo? Porque es una situación de mi hijo, que le está pasando a mi hijo. Entonces, bueno, él como está, ¿es algo grave? ¿No es algo grave? ¿Qué puedo hacer para gestionar esta situación, pero sin empeorarla, ¿no? Porque es eso también. Cuando vemos la situación desde el trauma, vemos como una montaña, como algo que es insuperable, como algo súper doloroso, súper difícil. Y entonces le ponemos una carga a esa situación que de repente el niño no tenía y que sobre todo no necesita. El niño no necesita toda esa carga que vos le ponés. Y para acompañarlo lo que hay que hacer es bajar toda esa intensidad y más bien conectar con él, con lo que siente tu hijo, con lo que necesita, con lo que vivió, capaz que lo vivió bien y que vos tenés que arreglar solita todos tus temas y tus traumas. No estoy diciendo que es fácil, es súper difícil. Más allá de tener hijos, sanar sus traumas es súper difícil. Imagínate si tus hijos te activan tus traumas. Es difícil, súper difícil. O sea, todo esto que les digo, se los digo a ustedes, pero también me lo digo a mí. Porque a mí me pasa, por ejemplo, hace unas semanas mi hija vivió algo bastante feo en la escuela y para mí fue difícil gestionar mis emociones. Yo la quería acompañar de la mejor manera posible y entonces tuve que tener como mucho cuidado con lo que le transmitía, con las cosas que le decía, con lo que mostraba, lo que no mostraba. Como que quería mostrarle que a mí no me gustaba que ella viviera eso, que me ponía triste, que no me parecía justo. Se lo quería mostrar porque no quería decir, ah, no, no pasa nada, no, no es grave, y invalidar sus emociones y las mías. No quería hacer eso. Quería que viera que sí, a veces estamos tristes y que a veces pasamos por situaciones que no están buenas, que son injustas, pero sin ahogarla con todas mis emociones y mis traumas. Y entonces, bueno, no sé si lo logré bien. Traté de poner mis emociones un poco de lado y igual mostrarle que me afectaba, pero estando más como a la escucha de lo que ella sentía y lo que necesitaba. Pero bueno, es súper difícil. O sea, ni siquiera intentándolo sabes si te salió bien o no. O sea, es muy difícil. Porque aparte muchas veces cuando nuestros hijos son chicos, igual con hijos grandes, tampoco ellos saben expresar muy bien sus emociones. Imagínense si a nosotros que somos adultos nos cuesta expresar nuestras emociones, imagínense a un niño de 3 años y medio como es mi hija, o de 5 o de 8, o sea, mismo a un adolescente. También como madre entender lo que está viviendo tu hijo. No es tan obvio, no es tan obvio porque obviamente que lo reconoces y como que le puedes sacar la ficha en muchas cosas, pero hay otras que él no te va a saber expresar y es súper difícil de entender y de como adivinar. En fin, todo esto les quería decir para invitarlos como a reflexionar sobre esta cosa de bueno, nuestros hijos viven las cosas de distinta manera, nuestros hijos viven las cosas desde su lugar, que no es el nuestro, tenemos dos lugares distintos, que obviamente ciertas situaciones nos pueden generar lo mismo, pero no va a ser siempre el caso, y aparte cada uno lo vive distinto, más allá de que nos genere la misma emoción. También la importancia de gestionar sus emociones como adultos y tratando también de enseñarle a nuestros hijos a hacerlo. Nada, es súper difícil, creo que es una de las cosas más difíciles que hay en la maternidad, o por lo menos desde mi punto de vista. Pero bueno, démosle el lugar a las emociones que necesitan para existir y enseñarnos, más que para bloquearnos y traumarnos y agobiarnos, ¿no? Como que está bueno que las emociones estén ahí, son necesarias, son hermosas aparte muchas veces, mismo cuando llorás. Qué sensación la de llorar, ¿no? Estar todo emocionado y te sube algo así por todo el cuerpo y llorás. No me parece feo, es una experiencia humana como muchas otras. Pero bueno, démosle un lugar como para que nos ayuden, ¿no? Que estén ahí. O sea, hay que entender que las emociones forman parte del cuerpo, de nosotros, de nuestra mente, de todo. Entonces están ahí para ayudarnos, para decirnos, ok, por acá es el camino, por acá no, esto me gusta, esto no, para conocerse, para conectar con los demás. Bueno, para todo eso, o sea, usémoslas como algo lindo y que nos puedan aportar y aprendamos a gestionarlas, que es tan difícil, ¿no? O sea, cuando te invade una emoción es muy difícil. Yo a veces me doy cuenta con mis hijos, obviamente, que como que me sacan de quicio, como se dice, o sea, no tengo paciencia y de repente me veo como agobiada
y me doy cuenta y digo, "Uf, acá estoy agobiada, o sea, estoy como en estado de estrés, ¿no? Y no estoy sabiendo gestionar esta situación y tratar a mis hijos bien o normal solo porque yo estoy estresada, ¿no? Creo que también el primer paso para el cambio es la conciencia, o sea, lo primero es darse cuenta cuando tenemos situaciones así. El cambio es largo, es un proceso largo, pero bueno, eso. Lo más lindo que podemos hacer para nuestros hijos creo que es sanar nuestros traumas y bueno, espero que lo logremos poquito a poco, ustedes y yo también. Si les gustó el video, no se olviden de dejarme un like, de suscribirse. Para ustedes es algo que es gratis y para mí me ayuda un montón. O sea, no se dan cuenta todo el trabajo que hay atrás de estos videos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.